con JP Morgan y Morgan Stanley ayer, ha abierto con subidas la sesión. En este entorno saludamos a Víctor Galán desde Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Víctor, ¿cómo estás viendo los primeros compases de la sesión en Estados Unidos? Además, recapitulando en una semana en la que teníamos dato de IPC, dato de IPP, James Bullard diciendo que Estados Unidos todavía no está en recesión, a la espera de dentro de 2 semanas tener ya esa reunión, decisión de tipos de interés, 75 puntos básicos, 100 puntos básicos, quién sabe, y con los bancos como protagonistas. ¿Cómo estás viendo también los movimientos de Wells Fargo y de Citi? Bueno, en este caso, echando un vistazo a la semana en el S&P 500 en Estados Unidos, tenemos en pantalla en que al final tenemos una vela que ha aguantado bien de momento el soporte, obviamente, de los 3.646 puntos, pero es verdad que la sesión ha ido de más a menos, ¿no? Al final, hoy tenemos lo que podría ser un pequeño engaño, porque en vela diaria hemos visto que ha abierto superior a lo que teníamos ayer, pero cuidado porque ha venido y la han abierto justo en la media de 30 sesiones donde normalmente es resistencia. Podrían habernos engañado para buscar desde aquí cortos. De hecho, algunos de los sistemas que usamos en Planeta Bolsa actualmente están cortos en los índices americanos, en el caso del Russell, que abríamos ayer una cobertura. Así que con mucha precaución y con la prudencia de saber de que todavía seguimos dentro de un entorno bajista y que mientras no superemos los 4.116, que es por donde actualmente pasa la media de 30 sesiones para el S&P, va a ser muy complicado, más aún si analizamos pues, los datos de la inflación, donde ha incrementado mucho más de lo esperado y la Reserva Federal parece que está perdiendo un poco el control de lo que está sucediendo y van a tener que retirar mucho más dinero del balance del que esperaban. Y además, pues bueno, tenemos una situación también crítica en ese sentido en Europa por la misma situación, porque España también tiene un IPC muy, muy alto. Tenemos también el conflicto de Rusia y Ucrania, así que parece que todo se está complicando. Y en cuanto a los resultados de los bancos, como decíais antes, pues bueno, en el caso de Wells Fargo, pues tenemos, la tengo por aquí en pantalla, tenemos una clara tendencia bajista. Eso sí, parece que nos estamos apoyando en el 36,60 y que la vela está siendo ligeramente positiva hoy y bueno, esta semana podríamos concluir que va a acabar mejor. Es verdad que los resultados de Citi, por ejemplo, también han ido bastante mejor, pero todavía quedan soportes importantes. En el caso de Wells Fargo, la tenemos en 45,09 y en el caso de Citigroup, pues sí que es verdad que ha venido a buscar esa media de 30 sesiones en diario, pero aún le quedan muy lejos los 51,65, así que los resultados en general podemos concluir que están siendo peores de lo esperado, tal y como va la coyuntura económica, están obteniendo peores resultados y un entorno muy complejo para la renta variable todavía. Aún así, Víctor, yo te quería preguntar por el caso de Wells Fargo. Ha decepcionado con sus resultados, ha ganado casi un 50% menos que en el mismo periodo del año anterior, pero estamos viendo a sus acciones subir un 3,8%. ¿Qué es lo que está pasando hoy en los títulos de Wells Fargo? Bueno, pues vamos a echarle de nuevo un vistazo. Fijaros que ha venido a buscar la última resistencia actualmente en los 40,68. Es una buena señal en el corto plazo que superáramos los 41,55 y este tipo de situaciones, normalmente la bolsa al final lo que ocurre es que descuenta expectativas a futuro. Entonces, si en el caso de Wells Fargo tenemos la situación de que ya habían descontado y ya habían caído mucho más, como parece que le ha ocurrido a la acción durante todo este tiempo, ¿no? Durante todos estos últimos meses, si ha caído más de lo que el mercado esperaba, quizás unos resultados no tan negativos es una nota positiva pues para que hoy, por ejemplo, la tengamos con una vela verde superando precisamente casi los 41 y acercándose a sus resistencias. No obstante, habría que esperar a ver cómo acaba, ya que 39,68 debería ser el punto actualmente a no perder. En el caso de otras empresas o otros bancos, algunos han descontado mucho menos esas caídas y ahora han presentado peores resultados, lo cual el mercado hace lo contrario.
A Wells Fargo le premia y a otros les castiga. Es un poco las expectativas que se generan en Estados Unidos, pero igualmente con resultados muy irregulares. Víctor, también importante el comportamiento que hemos estado viendo en el euro. Tenemos una debilidad confirmada en la divisa europea. Y además, en esta semana hemos estado viendo cómo incluso el euro en 2 ocasiones se ha llegado a quedar por debajo del dólar, niveles no vistos en 20 años. Importante la evolución que estamos viendo en ambas divisas, porque además no solo es que el dólar esté presentando fortaleza frente al euro, es que en el índice dólar estamos viendo, contrastando cómo el dólar está muy fuerte contra otras muchas divisas, contra toda esa cesta de divisas que están reflejadas en el índice de por sí. Esto, claro, hay quienes advierten, ¿no? Esto puede pesar sobre todo para aquellas economías que tienen deuda en dólares, porque podría agravarse todavía más la situación. Sí que es cierto que podrían verse en este caso favorecidas sus importaciones, pero habría que andarse con ojo respecto a las exportaciones, es decir, el caso contrario que tendríamos nosotros en el euro. Pero claro, es que además a nosotros nos perjudica la debilidad de nuestra divisa y la fortaleza del dólar. Tenemos que tener en cuenta que en Europa, en las materias primas, el crudo lo pagamos en dólares y además con un euro que va mermando poco a poco. ¿Cuál es el impacto que tú estás viendo de esta situación y cómo crees que podría seguir evolucionando el par? Pues así es, Marta, tal y como tú dices. Hace unos años es verdad que estábamos comprando, aparte del crudo, mucho más barato. Además, no estábamos tan depreciados versus el dólar, lo cual sale doblemente caro estar ahora mismo comprando materias primas a Estados Unidos, generalmente gas, petróleo, pero además muy perjudicados, ¿no?, por esa subida del dólar. Lo que obviamente está ocurriendo es que Estados Unidos ha retirado toda esa liquidez, esa masa monetaria de dólares que tenía en todos estos cheques que ha venido dando desde el COVID, ha retirado esa liquidez y al retirar la liquidez el dólar se ha apreciado porque hay menos. Entonces, lo que está ocurriendo en Europa es que al retrasar toda la política fiscal y toda la política monetaria que estamos intentando implementar por Christine Lagarde, yo creo que es algo bastante desafortunado, ¿no? Yo creo que es un desacierto no haber subido los tipos o no estar intentando subir los tipos, porque nos estamos quedando atrás. Y Europa, pues ya vimos el caso de Draghi, ya hemos visto el caso de Boris Johnson. En ese caso estamos haciendo un poco el ridículo, ¿no? Yo creo, versus el resto del mundo. Por lo tanto, lo que debemos de pretender, si queremos tener una divisa mucho más fuerte, es empezar a subir los tipos de interés. Tenemos que empezar a parar, ¿no?, un poco el encarecimiento del dólar, porque además el encarecimiento del dólar versus el resto de divisas nos perjudica vía que se importa al final muchísimo menos y el comercio mundial, la economía sufre, ¿no?, y al final nos lleva a ese proceso de recesión que en el fondo todos queremos intentar evitar. En el caso del eurodólar, por analizarlo, pues bueno, ya por debajo del par de 1 y una vela muy mala en semanal. Es verdad que en el muy corto plazo podríamos tener algún tipo de rebote porque nos hemos alejado muchísimo incluso de los soportes. Podría ser una posible subida incluso hasta el 1,03, donde nos haría un pequeño throwback. Sería normal e interesante, tal y como vemos en el gráfico, pero lo cierto es que esto beneficia a nuestras inversiones en Estados Unidos y nos perjudica mucho como europeos. Y es un poco lo que hay que intentar luchar. Es verdad que a priori también podría favorecer nuestras exportaciones, pero realmente nosotros no somos China, no exportamos tanto. Entonces hay que encontrar un equilibrio y fortalecer nuestra moneda, tan solo aunque sea para mantener controlada la inflación, que en Europa está muy desbocada. Víctor, quería mirar hacia otro activo, el oro, porque está Europa preparando ya otro paquete de sanciones contra el oro ruso. No sé cómo podría afectar esto al metal precioso. Ahora mismo lo tenemos cayendo un 0,24% y está en los $1.700 la onza. Hay que tener en cuenta además que el oro, bueno, siempre se ha visto como pues una de las herramientas para poder combatir la inflación, invertir en oro. No sé cómo podría afectar toda esta situación, el tema de las sanciones al oro ruso. Bueno, para el caso de las sanciones a Rusia es otro punto, aparte de la política monetaria, donde creo que estamos haciendo también el ridículo como continente, ¿no?, como agrupación, porque hemos impuesto una serie de sanciones a Rusia y al final le estamos comprando parte de las materias primas a China y a India, que se las está vendiendo,
y se las está vendiendo con descuento y nos está al final vendiendo a nosotros su petróleo por otra vía, o incluso en algunos casos, ¿no?, que se han, digamos, evitado las sanciones y se está comerciando, incluso importando aún más energía, más petróleo de ellos. Entonces, las sanciones no están teniendo demasiado efecto. Al final estamos creando una enemistad con el principal país asiático junto con China. Y desde el punto de vista del oro, pues ¿qué vemos? Tenemos los 1.696 como un posible soporte, donde ya lo ha conseguido detener la caída, tanto en 8 de marzo de 2021, 29 de marzo de 2021, también el 9 de agosto de 2021, y obviamente perder esta zona lateral que se está formando entre los 2.100 y los 1.600 sería tremendamente negativo. Podríamos hacer un pequeño engaño y tirar quizás un poquito para abajo para que algunos especuladores saltaran esos stops y pudieran cogerlo en ese tramo. De momento, yo creo que ha llegado a una zona de soporte. Tocaría buscar rebotes quizás en el oro por la tendencia que trae en el medio plazo y el soporte tan fuerte que trae en el medio plazo, pero no obstante, al final, como digo, las sanciones me parecen bastante irrelevantes, tanto y cuando que no están surgiendo el efecto y prácticamente estamos haciendo totalmente lo contrario. Es algo que creo que como continente a Europa no le beneficia. Víctor, por último, me gustaría que viéramos el comportamiento del MIB italiano que podríamos esperar en medio de, crisis política. Hay quienes consideran que todavía no estamos en esa crisis política, pero que podríamos estar ya muy cerquita de ella. Recordemos, Mario Draghi ayer dimitía o presentaba su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella, al no contar con el apoyo de parte del gobierno de coalición, del partido del Movimiento 5 Estrellas. Ya había anunciado que esto podía suceder. Sergio Mattarella no ha aceptado esa dimisión, la ha rechazado de plano. Además, Sergio Mattarella lo que quiere es evitar una crisis de gobierno, evidentemente, y además Mario Draghi, bien sabemos que después del papel relevante que tuvo al frente del Banco Central Europeo, genera mucha confianza. Además, en un país, Italia, con una prima de riesgo, una deuda considerable, y por tanto es uno de los países de esa deuda periférica que tanto vigila de cerca el Banco Central Europeo, que en cualquier momento podría tambalearse. Así que es importante tener a un líder que otorgue esa confianza, por supuesto. ¿Cuál crees que podría ser el movimiento de la renta variable italiana, o incluso hasta qué punto esta incertidumbre política podría generar más tensión en el mercado europeo? Porque hoy estamos viendo ciertos repuntes, no estamos recuperando el terreno que perdía ayer el MIB italiano, pero parece que se ha calmado un poquito más la cosa. Pues actualmente, como decía, al final todas estas turbulencias, tanto primero de Boris Johnson hace unas semanas como ahora de Mario Draghi, no hacen más que mostrar que en Europa finalmente contamos actualmente con líderes muy débiles, y eso es un reflejo, ¿no?, del sentimiento que tienen al final los mercados y los agentes, ¿no?, que invierten en nuestro territorio. Claro ejemplo del MIB italiano, tenemos un comienzo de año brillante en el que llega hasta los 28.220 puntos, como veis en el gráfico. De ahí tenemos una caída y tenemos un primer impulso que llega, para que lo vean los espectadores, precisamente a estas 3 líneas de zona de resistencia donde normalmente el precio para. Y de ahí nueva caída al activar prácticamente ayer un segundo impulso bajista desde los 21.090. Podríamos esperar el MIB de aquí a unos meses en los 19.000 puntos. Lo más probable, y lo que así está marcando además el devenir, ¿no?, de los sucesos, es que se cumpla este objetivo, porque lo más probable es que al final los objetivos, pese a que tengan un objetivo y unas probabilidades, se acaben cumpliendo la mayoría de ellos. Así que probablemente mientras no supere los 21.630 no dará una señal positiva en el muy corto plazo, y si miráramos hacia el medio plazo para que al menos el MIB apuntase a algo mejor, tendría que superar los 23.590. Un MIB que además lo está haciendo peor que el DAX y es una de las peores bolsas europeas. Quizás un país demasiado grande para caer, pero que innegablemente va a arrastrar y va a ser un lastre, un yunque para el resto de países europeos, como quizás en algún momento también nosotros lo seamos. Muchas gracias, Víctor Galán. Desde Planeta Bolsa nos quedamos con este análisis. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana y un saludo para todos. Muchas gracias también a ti, Marta. Enseguida volveremos